Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es la embriaguez de Noé. Y cuando una copa abre la puerta a la vergüenza y la restauración. Y vamos a Génesis capítulo 9, versículos 20 al 27. Y dice la palabra de Dios, a la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sei y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amados hermanos, aquí vemos cómo Noé es conocido como el hombre de la fe. Construyó el arca durante más de 100 años. Obedeció cuando nadie más lo hizo y sobrevivió al juicio del diluvio. Sin embargo, la primera historia que la Biblia cuenta después del diluvio no es un triunfo, sino una caída. Porque Dios quiere enseñarnos que ningún creyente está por encima de la tentación. La victoria de ayer no te garantiza la felicidad de hoy. Y vamos a hacer un estudio del hebreo en la palabra embriago. Viene de la palabra hebrea shakar. Su significado es mucho más profundo que tomarse unos tragos. Significa embriagarse, significa perder el dominio propio, quedar dominado por el vino, intoxicarse y actuar fuera de control de la mente. Esta palabra proviene de una raíz que comunica la idea de ser controlado por algo externo. Aquí encontramos un principio espiritual. La Biblia enseña que solamente debemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, antes bien sé llenos del Espíritu. Hay un contraste: o el vino controla tu vida o el Espíritu Santo controla tu vida. No existe un vacío. Siempre algo gobierna el corazón. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué Noé cayó? Muchos creen que simplemente bebió demasiado, pero el texto muestra algo más profundo. Después de una vida de depresión, después de el diluvio, después de perder a toda la humanidad, no baja la guardia. Muchas veces el enemigo no ataca durante la batalla. David, miren este ejemplo, que David cayó cuando dejó de ir a la guerra. Elías cayó después del Carmelo. Pedro cayó después de decir que nunca negaría a Jesús. Noé cayó después de sobrevivir al juicio. La mayoría de las derrotas, amados hermanos, muchas veces llegan después de las mayores victorias. La embriaguez le produjo desnudez a Noé. Entonces vemos cómo dice aquí que en la Biblia dice: y estaba desnudo. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces la palabra hebrea es Aarón, que significa desnudo, descubierto, expuesto y sin protección. La embriaguez siempre descubre aquello que estaba oculto. Recordemos algo: el alcohol no cambia el corazón, simplemente te elimina los frenos.
Por eso muchos dicen, ay, yo no era así. Pero hay algo. Y eso estaba muy dentro de Noé. Y simplemente salió. Por eso Jesús dice, le dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona pierde el dominio propio, sale el verdadero contenido del corazón. Por eso vemos que la tienda representa la vida privada. No estaba desnudo dentro de su tienda. La tienda representa el hogar, la intimidad, el lugar donde nadie mira. Aquí aparece una enseñanza poderosa. Muchas personas mantienen una buena imagen pública, pero dentro de la tienda viven grandes derrotas. Y Dios no solo mira el púlpito, Dios también mira la tienda, lo oculto, lo que nadie conoce. Entonces, cuando vemos que Can entra, observa y sale y comienza a divulgar la vergüenza de su padre, la palabra usada para vio implica mirar con atención y complacencia. No fue una mirada accidental, fue una mirada que terminó en burla. Y hay personas en este mundo, ¿verdad?, que disfrutan encontrar caídos a otros. No oran por ellos, no lo restauran, no ayudan, sino que difunden lo que pasa. Y eso nunca ha sido del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por eso, Sem y Jafet toman el manto, caminan hacia atrás, cubren a su padre y no miran la desnudez. Ellos representan ¿qué? El amor. Porque en 1 Pedro 4:8 dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Cubrir no significa justificar el pecado, significa restaurar al pecador. Jesús nunca minimizó el pecado, pero tampoco destruyó al pecador arrepentido. ¿Y cuál es el significado del vino en la Biblia? Bueno, hay dos imágenes. Puede representar la bendición o la corrupción. Porque recordemos que Jesús convirtió el agua en vino, pero jamás promovió la embriaguez. El vino en la cena representa su sangre, pero la embriaguez representa la pérdida del dominio propio. Por eso el problema nunca fue la existencia del vino, el problema fue que el vino comenzó a gobernar a Noé. Entonces vemos aquí cómo Noé es el tipo. Se embriaga, queda desnudo y trae vergüenza a su casa. Mientras que Cristo nunca perdió el dominio propio. Fue desnudado en la cruz por nuestros pecados y cubrió nuestra vergüenza con su sangre. Noé quedó descubierto por su pecado, mientras que Cristo fue descubierto por el pecado de nosotros. Estamos viendo el contraste. Entonces, aquí, amados hermanos, todos podemos caer si dejamos de depender del Señor. La embriaguez no empieza con una botella, empieza cuando algo toma el lugar que solo Dios debe de ocupar. Hoy existen muchas formas de embriaguez: el alcohol, la droga, el dinero, el orgullo, el poder, las redes sociales, el entretenimiento, cualquier cosa que gobierne más que Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar bien atentos y tenemos que estar embriagándonos, pero de la palabra del Señor. Está leyendo su palabra, está en constante oración, está en ayuno, está en vigilia, está moviéndose en las cosas de Dios. Por eso te digo algo, Noé fue un hombre justo, pero también era humano. Su caída nos recuerda que la santidad no depende de nuestros logros pasados, sino de permanecer cada día cerca de Dios. No es que ahora, porque, que yo ayer hice esto, que yo ayer lo otro, que yo ayer, no, tenemos que seguir todos los días marcando el camino de Cristo. Tenemos que seguir en la palabra del Señor. Por eso,
Dios mismo levantó a Noé y hoy sigue restaurando al que se arrepiente, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús encontramos el verdadero dominio propio, la cobertura para nuestra vergüenza y el poder para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces no permitamos que nada embriague nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, hoy te digo que nosotros tenemos que estar atentos a esta vida que llevamos ordenada en Cristo Jesús y no podemos desviar nuestras miradas. No podemos permitir que el mundo entre en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, te digo hoy, Cristo murió por todos nosotros y hoy Él es el camino y la verdad y la vida. Por eso busca de Cristo para que puedas seguir adelante con tu vida espiritual. Él nos sostiene de su mano poderosa. Así que, amado hermano, no desfallezca. Aférrate a Cristo y conseguirás la victoria. Dios te bendiga. Cristo te ama.